Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que genial, porque hoy tenemos un tema que de verdad me tiene muy emocionado. Y es que, como vieron en el título, vamos a hablar sobre un mensaje que unió a Halil İbrahim Ceylan e Esla Turkoglu. Sí, los protagonistas de Legacy o Emanet, como se conoce en muchos países. ¿A qué suena interesante? Bueno, pues prepárense porque les prometo que les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en la historia, en las conexiones, en la magia que se creó entre estos dos actores, y específicamente, en cómo un mensaje, una simple comunicación, logró unir a Halil e Esla. Vamos a explorar cómo ese mensaje, que podría haber sido algo insignificante, realmente fue el inicio de una relación especial que, a pesar de los rumores y las especulaciones, ha dejado una huella imborrable en la memoria de los fans. Y antes de que empecemos a bucear en esta historia, les quiero recordar algo muy importante, si son nuevos por aquí, o si simplemente disfrutan de este tipo de contenido sobre series turcas, chismes de actores, análisis de personajes y todo lo que rodea a este fascinante mundo. Suscríbanse. No se pierdan ninguno de los vídeos que subo semanalmente. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba algo nuevo. Es gratis y me ayuda muchísimo. ¿Ya están suscritos? Perfecto. Ahora sí, empecemos. Bien, para entender la importancia de este mensaje, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, hasta el comienzo de Legacy. Recordemos que la serie, originalmente conocida como Emanet, se convirtió rápidamente en un fenómeno. La química entre Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu, interpretando a Yaman y Seher, respectivamente, era innegable. La tensión, el romance, los conflictos, todo estaba ahí, perfectamente entrelazado en cada escena. La serie se centraba en la historia de Seher, una joven que tras la muerte de su hermana, se ve obligada a cuidar del hijo de esta, Yusuf. Seher busca la protección de su tío, Yaman, un hombre frío y distante que al principio, no está muy dispuesto a acoger a los dos. Sin embargo, a medida que la historia avanza, el amor y la compasión florecen entre Seher, Yusuf y Yaman. La trama se desarrolla en torno a la lucha de Seher por proteger a Yusuf de las garras de su despiadado abuelo, a la vez que intenta ganarse el corazón de Yaman y crear una verdadera familia. El éxito de la serie fue rotundo. Y por supuesto, este éxito vino acompañado de rumores. Los fans, cautivados por la química en pantalla, no tardaron en empezar a especular sobre una posible relación fuera de las cámaras entre Halil y Esla. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y análisis de cada interacción entre ellos, buscando pistas que confirmaran sus sospechas. ¿Y qué alimentaba estas especulaciones? Exactamente la intensidad de las miradas, la complicidad y, por supuesto, los mensajes. Las miradas entre Yaman y Seher en Legacy eran particularmente reveladoras. Los actores lograban transmitir una gama de emociones con solo una mirada, desde la profunda tristeza y la desesperación hasta la incipiente esperanza y el creciente amor. La forma en que se miraban, la duración de esas miradas, la manera en que sus ojos parecían conectarse en un lenguaje silencioso, todo esto alimentaba la imaginación de los fans. Cada mirada era analizada, interpretada y reinterpretada, buscando señales de una conexión más allá de la profesional. La complicidad entre Halil y Esla era evidente tanto dentro como fuera del set. En las entrevistas, los eventos promocionales y las publicaciones en redes sociales, se notaba una conexión especial. Sus risas eran genuinas, sus gestos eran naturales, y la forma en que se apoyaban mutuamente en las entrevistas mostraba un respeto y una admiración mutua. Los fans observaban atentamente, analizando cada detalle, buscando indicios de una relación romántica. Los mensajes, por su parte, se convirtieron en un campo de batalla de interpretaciones. Cada publicación, cada comentario, cada like en las redes sociales era analizado en busca de pistas. Los fans creaban sus propias teorías, basándose en la frecuencia de las interacciones, el tono de los mensajes y la elección de emojis. Todo esto contribuía a alimentar la expectativa y la curiosidad sobre la naturaleza de la relación entre los dos actores. Aquí es donde entra en juego el mensaje que unificó todo. No se trató de un simple hola, ¿cómo estás?, ni de una conversación superficial sobre el trabajo. No se trató de algo más profundo, algo que reveló la verdadera naturaleza de su relación. La conexión que existía entre Halil y Esla se manifestó a través de la comunicación, de la honestidad y del respeto mutuo que se tenían. El mensaje específicamente fue una expresión de apoyo.
Un apoyo que Alil le brindó a Sla en un momento delicado. ¿Recuerdan los problemas que Sla tuvo con la productora? Bueno, en medio de esa tormenta Alil se mantuvo firme, mostrando su apoyo incondicional. Este mensaje no solo reafirmó su amistad, sino que también dejó en claro que su relación era algo más que una simple asociación profesional. Los problemas de Sla con la productora fueron un momento crítico en la historia de Legacy. Los rumores de conflictos y desacuerdos con la productora se intensificaron, generando especulaciones sobre el futuro de la actriz en la serie. En medio de esta situación, Sla se enfrentó a una gran presión, tanto personal como profesional. Fue en este momento de incertidumbre y desafío que el mensaje de Alil adquirió un significado especial. Este mensaje, que circuló entre los fans, fue una muestra de afecto, de preocupación y de solidaridad. Aunque los detalles específicos del mensaje son privados, lo que realmente importó fue el gesto en sí. En un momento en que Sla estaba pasando por una situación difícil, Alil no dudó en mostrar su apoyo, brindándole consuelo y fuerza. Este acto de solidaridad demostró la profundidad de su relación y su compromiso mutuo. Esto, por supuesto, desató aún más especulaciones entre los fans. Muchos esperaban que esta muestra de apoyo fuera el inicio de algo más. Sin embargo, la realidad es que, aunque no se materializara un romance, este mensaje fue un testimonio de la amistad que existía entre ambos. Una amistad que, a pesar de la distancia, de los rumores y de las polémicas, sigue siendo recordada con cariño por los fans de Legacy. Ahora hablemos un poco de la importancia de este gesto. En el mundo del entretenimiento, especialmente en la industria turca, donde los rumores y las especulaciones son moneda corriente, la lealtad y el apoyo entre colegas son fundamentales. Este mensaje de Alil no solo demostró su profesionalismo, sino también su humanidad. Mostró que, por encima de todo, valoraba la amistad y el bienestar de su coprotagonista. Este acto de apoyo tuvo un impacto significativo en la percepción pública de Alil. Lo mostró como una persona amable, comprensiva y solidaria, algo que contribuyó a afianzar su imagen positiva y a ganarse el respeto de los fans. Su gesto demostró que detrás del personaje de Yaman había una persona real, con valores y sentimientos. Esto fortaleció la conexión de los fans con el actor y su personaje. ¿Y qué pasó con Sla? Este gesto le dio la fuerza que necesitaba para afrontar los desafíos que se le presentaban. Le recordó que no estaba sola y que tenía a alguien en quien confiar. El apoyo de Alil fue un faro de esperanza en medio de la tormenta, brindándole el coraje para seguir adelante y enfrentar los obstáculos. A lo largo de la serie, la relación entre Alil y Sla fue un punto central. La química entre ellos, como mencionaba antes, era palpable y muchos fanáticos llegaron a desear una relación fuera de la pantalla. Las escenas de Legacy donde interactuaban como Yaman y Seher se convirtieron en momentos icónicos para los fanáticos. La combinación de sus habilidades interpretativas y la profundidad de sus personajes crearon una experiencia televisiva inolvidable. Recordemos algunas de las escenas más memorables: la primera vez que Yaman y Seher se encuentran, la tensión creciente entre ambos, el momento en que Yaman comienza a sentir algo por Seher, la forma en que ambos se preocupan por Yusuf, el desarrollo de la relación entre Seher y Yusuf. Todas estas escenas tenían una magia especial, una magia que solo los dos podían crear. La dinámica entre Yaman y Seher era el corazón de la serie, y la química entre Alil y Sla fue fundamental para el éxito de la historia. La escena de su primer encuentro, cargada de tensión y desconfianza, marcó el tono de la serie. La evolución de su relación desde la hostilidad inicial hasta el amor incondicional fue una de las tramas más cautivadoras. Los fans vivieron cada momento, cada gesto y cada palabra con intensidad. Las escenas donde Yaman se enfrentaba a sus propios demonios y comenzaba a sentir algo por Seher eran particularmente conmovedoras. La forma en que Alil transmitía la lucha interna de Yaman, su vulnerabilidad y su creciente amor, era magistral. La relación entre Seher y Yusuf, basada en el cariño y la protección, también fue un punto clave de la serie. La ternura y la complicidad entre Sla y el joven actor que interpretaba a Yusuf crearon momentos inolvidables. Además de la química entre Alil y Sla, otros factores contribuyeron al éxito de Legacy. La trama, llena de giros y vuelcos, mantenía a los espectadores pegados a la pantalla. Los personajes secundarios, con sus propias historias y motivaciones, enriquecían la narrativa. La producción, con su cuidadosa puesta en escena y su ambientación, creaba una atmósfera que transportaba a los espectadores al mundo de la serie.
La música, especialmente la banda sonora, complementaba a la perfección las escenas, resaltando las emociones y creando una experiencia sensorial completa. Las localizaciones, ya fueran los elegantes escenarios o los paisajes naturales, añadían un toque de belleza y realismo a la historia. En el contexto de la industria turca, la serie Legacy también destacó por su estilo y su narrativa. La producción rompió con algunos estereotipos y ofreció una perspectiva más moderna de las relaciones familiares y románticas. La serie se convirtió en un referente para otras producciones y abrió nuevas puertas para el talento turco. La serie abordó temas importantes como la lucha por la justicia, la importancia de la familia, el poder del amor y la necesidad de luchar por los propios ideales. Estos temas resonaron en la audiencia y contribuyeron a la popularidad de la serie. La serie también se enfrentó a controversias, como críticas a ciertos aspectos de la trama, pero la producción logró superarlas y seguir adelante con la historia. Las redes sociales fueron un espacio de debate y discusión, pero también de apoyo a la serie y a los actores. La serie se convirtió en un fenómeno internacional, llegando a audiencias en diferentes países y culturas. Las traducciones y doblajes permitieron que la historia fuera accesible a un público global. La serie fue un éxito en plataformas de streaming y televisión, aumentando la visibilidad de los actores turcos. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? El mensaje que unió a Ali ile Esla fue mucho más que una simple frase. Fue un símbolo de amistad, de apoyo y de respeto mutuo. Fue la demostración de que incluso en el mundo implacable del entretenimiento, es posible encontrar conexiones genuinas y duraderas. Aunque no se convirtieran en pareja, su relación, basada en la amistad y el apoyo, dejó una huella imborrable en la historia del Legacy y en la memoria de sus fans. La historia de Ali ile Esla nos enseña la importancia de la amistad, el apoyo y la solidaridad en cualquier ámbito de la vida. Nos muestra que, más allá de los rumores y las especulaciones, la conexión humana es lo que realmente importa. El legado de Legacy no solo reside en la trama y los personajes, sino también en la relación entre sus protagonistas, quienes demostraron que, a pesar de las circunstancias, es posible mantener la lealtad y el respeto mutuo. Esta historia es un recordatorio de que la industria del entretenimiento puede ser un mundo competitivo, pero también un lugar donde las conexiones genuinas pueden florecer. El gesto de Ali hacia Esla, el apoyo mutuo que se brindaron y la amistad que construyeron, son un ejemplo de cómo los seres humanos pueden unirse en momentos de dificultad. Ahora, quiero hacer una pausa para agradecerles a todos por acompañarme en este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al explorar esta historia. Me encanta sumergirme en el mundo de las series turcas y compartirlo con ustedes. Si les gustó el vídeo, no olviden dejar un comentario. Cuéntenme qué piensan, ¿qué les pareció este gesto de Ali hacia Esla? ¿Creen que el apoyo es importante en el mundo de la actuación? ¿Tienen algún momento favorito de Yaman y Seher en Legacy? Me encantaría leer sus opiniones. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta. Ayuda muchísimo a que YouTube recomiende mis vídeos a más personas. Por último, pero no menos importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y conocidos que también sean fans de las series turcas. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad. Muchas gracias por ver, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Chao, chao.